Es una demostración externa, demuestras que quieres, demuestras que estás enamorado. En lo profundo, tú no estás enamorado de nadie y no puedes estarlo. Al principio puede que sí, cuando conozcas una persona y esa persona logra de alguna manera suavizar, mitigar el dolor de tu cuerpo dolor y de tu propia neurosis que ya traes, entonces te hace olvidar en esta etapa brillante del, entre comillas, enamoramiento. Entonces, mientras estás enamorado, te olvidas de tu propio dolor. Luego, cuando empiezas a estar cerca o a convivir, ya no, ese enamoramiento empieza a disminuir y vuelve el dolor que había antes. Mientras te servía como un narcótico y decías, cuando estoy a tu lado soy feliz, me olvido de todos mis problemas. Y luego, cuando desaparece ese efecto mágico del enamoramiento, vuelves a sentir toda la neurosis, toda la angustia, todo el sufrimiento que traías antes. Pero hay una variante. Dices, es por culpa de este maldito, por culpa de esta maldita que estoy sufriendo. No, tú ya traías tu sufrimiento antes. Solo que la relación con la persona, esta etapa de enamoramiento te hizo encubrir, nada más. Y luego ya terminó el enamoramiento, volvió a ser la realidad descarnada que estaba antes. Que no te quieres, que te odias. Y traes toda tu neurosis de esta y otras vidas, todos tus basanas arrastrados. Pero ahora hay a quien culpar. Por eso con las personas que culpan de su sufrimiento a otros están equivocadas. Tú misma estás generando todo. ¿De acuerdo? Y esto sucede, pues ¿qué te digo? Las relaciones terminan siendo disfuncionales y acá tendría que entrar a tallar el aspecto de la conciencia que es fundamental. Porque sin conciencia, en realidad, poco o nada puede pasar. Comprendes, justo en el taller que tuvimos el jueves, que era cómo eliminar o cómo trascender el ego, un señor preguntó y dijo, mientras haya mucho ego, bueno, no es necesario que haya mucho, el ego es ego, pero mientras haya mucho ego, ¿significa que nuestras relaciones humanas son un desastre? Sí. Mientras haya mucho ego, las relaciones humanas serán un desastre. Mientras haya mucho ego, no podrás amar. Mientras haya mucho ego, obviamente estarás dormido, no serás consciente. Y entonces no establecerás una relación de amor. No podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Para nada. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo depende del amor a uno mismo. Pero amarse a uno mismo implica conocerse a sí mismo. Conocer a sí mismo implica ser uno mismo. Ser uno mismo implica estar consciente hasta cierto punto. No te digo despierto o iluminado, pero por ahí. Es lógico. Porque hasta que no seas una persona consciente, las relaciones que establezcas con los demás, lo que tú llames amor, ¿no? O sea, las relaciones en general con todas las personas y en especial las relaciones íntimas serán profundamente defectuosas, equívocas, disfuncionales. Y como te dije, puede parecer perfecta a un principio, ¿no? En la etapa, entre comillas, del enamoramiento. Pero luego esta perfección se interrumpe cuando en la relación empieza a surgir el ego. Es decir, nos unimos y si hay amor verdadero, el ego se inhibe, se esconde. Luego el ego empieza en lo cotidiano a salir y a reclamar su lugar.
Y el ego crece en la medida en que tiene razón. Por lo tanto, imagínate, yo estoy con mi pareja y mi ego quiere crecer y dice yo debo controlar, porque el ego controla, manda la relación y yo debo tener razón. Y el ego de ella también dice yo debo controlar y yo debo tener razón. Nuestros dos egos se enfrentan. Se acabó. Listo. Se acabó la etapa de enamoramiento. Va a surgir otra cosa. Van a aparecer las discusiones, los conflictos, la insatisfacción, la violencia en todos sus tenores, gritos, hay veces hasta maltratos físicos. Vemos una barbaridad de gente que maltrata a las mujeres, sobre todo digo las mujeres, en realidad hay muchas mujeres que maltratan a sus hijos, hijos que maltratan a sus padres psicológicamente, esposos que maltratan física y psicológicamente a las mujeres, un caos. ¿No ves cuántos casos hay esto de denuncia de maltrato, agresiones, feminicidio? Es una barbaridad. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué ha pasado con eso de ama a tu prójimo como a ti mismo hasta ahora? Los sacerdotes debían decir, ámate a ti mismo primero. Porque eso no ha funcionado, pues. Si eso funcionara, la realidad sería otra, pues. No ha funcionado. Entonces digan, ama a tu prójimo como a ti mismo, no lo repitas mecánicamente. Dile a las personas, ámate a ti mismo, ámate a ti misma. Pero antes de amarte a ti mismo, por supuesto, le dirá, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y estamos hablando del despertar de la conciencia. La cosa es que esas relaciones entre personas, se empieza a prevalecer los egos. Entonces yo, en vez de que estén diciendo por ahí los religiosos estos que predican, ama, yo diría, elimina tu ego primero, porque mientras haya ego no vas a poder amar. Y eso se ve en la realidad, no es teoría. Lee los periódicos ahorita. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos maltratos? Anda las comisarías denuncian maltrato de mujeres, cientos, miles, millones en el mundo. Así es que yo estoy hablando sobre una realidad, no me vengas con teorías. Eso es la realidad. La cosa es que esa relación que comenzó suavecita, luego cuando el ego quiere prevalecer, se carga de tensión, agresiones, insultos, maltratos, etc. Entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en una relación de amodio. Esa es una palabra que habría que inventar. Eckhart Tolle le llama relación de amor-odio. Pero en una obra, me parece que era Lewis Powell, decía, debíamos inventar una palabra nueva, amodio. Se convierte en amodio. ¿Esto qué significa? Que eso que llamas amor no es amor, pues, porque se convierte bruscamente ¿en qué? En agresividad, en hostilidad, abandono de afecto o neutralidad afectiva, en un cerrar de ojos. Que yo te amaba y que el resto, que la eternidad, y después tan maldita la hora que te conocí, me quiero separar, separaciones violentas, llevándose a los hijos con odio, yo que mis hijos por allá. No estoy culpando a nadie, esto sucede porque eres inconsciente, espiritualmente hablando, estamos dormidos, espiritualmente hablando, inconscientes. Por eso decía que hasta que no entre la frecuencia de la conciencia en tu presencia, hasta que no te muevas algo hacia el despertar, las relaciones, y particularmente las relaciones íntimas, serán profundamente defectuosas, críticas, enfermizas, disfuncionales, incorrectas. Porque no es posible que personas que se decían que se iban a amar amar hasta la muerte, terminan odiándose, matándose, golpeándose, celando, tratando de poseer. Si no estás con otra, si no estás, si no estás conmigo, no estarás con nadie más. Te meto veneno a ti, meto veneno a los hijos. Llamas amor a esa enfermedad suprema. Pero esto es
la causa es el egoísmo, o sea, estar dormidos, porque cuando uno dice el egoísmo, es curioso, yo escucho a las personas hablar de egoísmo y eso los libera. Cuando dice, sí, pues las personas son egoístas, escucho decir. Y esa persona que dice, sí, pues las personas son egoístas, cree que porque dice que las personas son egoístas, ya no es egoísta. ¿Quién dijo que no? No tiene el egoísmo exacerbado de decir yo soy superior, yo soy el mejor, no tiene eso. Pero tiene el otro egoísmo, vamos a llamarle egotismo. ¿Y en qué consiste el egotismo? El egotismo consiste en vivir dominado por el ego. No será el ego egoísta que dice soy superior, pero será el ego de repente, el ego víctima, que llora, que sufre, que no puedo, que sí, que mi vida, que es difícil, soy la víctima, me maltratan. Ese será el otro extremo, pero sigue siendo ego. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo hacer para amar a nuestro prójimo? Ya lo dije, conciencia. Conócete a ti mismo. Luego, eso va a implicar amarte a ti mismo. Y cuando te ames a ti mismo, cuando seas uno con tu Dios interior, que eso es el amor a uno mismo, esa es la autoestima, ¿ya? Acá te estoy dando un concepto revolucionario de autoestima, porque no te estoy diciendo ama tu personalidad o tu ego, te estoy diciendo ama lo que eres, sé uno, porque el amor es unidad con tu esencia. Y por supuesto, luego de eso vas a amar tu personalidad, vas a comprender y te vas a aceptar como eres, y te vas a perdonar no 7 veces, ni 70 veces 7, como dice el poema de Osho, sino 770 veces 7, y 7770 veces 7 te vas a perdonar. Y 777.770 veces 7, perdónate. 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 Todo error que puedas haber cometido ya pasó, no existe más. No acumules pasanas por gusto. ¿De acuerdo? Entonces, pues las cosas oscilan. Las cosas oscilan cuando uno está dormido, cuando uno está inconsciente, se oscila entre, el amodio, el amor y el odio. Y a eso le llamamos amor. Eso no es amor. Cuando eres consciente, ves al prójimo de otra manera. Cambia tu enfoque, cambian tus relaciones. Ya no ves a la persona desde el ego, a mayor inconsciencia, más odio. Ya lo hemos repetido. El ego dice, yo soy más yo cuando el otro es más el otro. Yo soy más yo, dice tu ego, cuando el otro es más mi enemigo. Por lo tanto, mientras el ego prevalezca, siempre verás a los otros como enemigo. Tal vez en un momento el ego familiar hace que no veas como enemigo a tu familia, pero la otra familia será el enemigo. Pero cuando termina la batalla con la otra familia, entre nosotros ahora, ¿no? Es como cuando salen, discute con los vecinos, los gritonean, luego vuelven a la casa. En ese momento estaban unidos, mientras insultaban al tercero. Así como cuando te unes para insultar a un político, a alguien, igualito. Así cuando te unes para insultar a otro país y decir que mueran los de tal país, que mueran los de otro país, ahí te unes. O cuando se juntan 10,000 de tu equipo y dicen ahí para insultar a los del otro equipo, ahí te unes. Pero una vez que terminó el insulto al otro, el ego, como esos, ¿no? Como el ejemplo que pongo, 2 personas empiezan, esposa y esposo, a insultar a los cretinos, desgraciados de los vecinos. Terminan de insultar, en ese momento eran unidos, ¿ah?
Eran un solo ego. Terminó los insultos, vuelven a la casa y ahora mi ego dice, ya terminé mi pelea afuera y ahora ¿cómo me afirmo? ¿Con quién peleo? Tendrá que ser con este idiota, dice mi ego. O el ego de ella dice, será con este baboso. Y entonces digo, pero los vecinos friegan por tu culpa, porque tú no sé cuánto, pero tú que no paras acá, y sigue la historia. El ego siempre tiene que tener alguien con quien discutir, con quien pelear, siempre va a pretender tener razón. Entonces, pues, en la medida en que tú accedes al poder de tu presencia, eres consciente, despiertas, te das cuenta de tu cuerpo, te das cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de tus emociones, te aceptas, eres consciente de tu respiración, vives el ahora y el aquí, te vuelves Saxín, el testigo, porque tú eres el que ve. En ese momento cambia tu visión del prójimo. Ya no ves al enemigo, ni siquiera esa visión indiferente que tienes. Hay veces cuando hacemos un taller, la gente llega y se sienta cada quien ni mira al que está al costado. Me interesa un comino el que esté ahí. ¿Quién diablo será? Y cuando pregunto, le digo, ¿te acuerdas? Ah, ¿cuál? El flaquito ese de polo rojo. ¿Cómo? El flaquito de polo rojo. Ah, sí o no, la gordita esa preguntona. ¿Cómo? Eso es todo lo que has podido ver en el prójimo. Y así hablas de espiritualidad. Así vas a un grupo, disque a trabajar tu conciencia. ¿No? Mejor ándate a una fiesta chicha, una pollada y diviértete tranquilo ahí. No puedes ir a un lugar disque a evolucionar para mirar con esa indiferencia. Pero también nuevamente, no hay maldad aquí, hay solo inconsciencia. Por eso decía un chino antiguo, somos malos porque somos egoístas. Somos egoístas porque somos ignorantes de nosotros mismos, porque estamos dormidos. Eso es lo que decía. Pero el prójimo al que ves es una persona sagrada.